¿Qué es? Causas, síntomas, prevención, tipos, diagnósticos, tratamientos, otros datos. ¿Qué es? El paludismo o malaria es una enfermedad provocada por el parásito Plasmodium, un parásito unicelular, que se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados hembra del género Anopheles. Tal y como indican desde la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, SEINC, en el organismo humano, los parásitos se multiplican en el hígado y después infectan los glóbulos rojos. Si no se trata, el paludismo puede poner en peligro la vida del paciente en poco tiempo, pues altera el aporte de sangre a órganos vitales, y genera un estado tóxico generalizado. En muchas zonas del mundo los parásitos se han vuelto resistentes a varios antipalúdicos. Esta infección es una de las enfermedades más antiguas. Existen datos que sugieren su presencia en el hombre prehistórico y ya se describe en papiros egipcios y en los mitos chinos, donde se define como la acción conjunta de 3 demonios. Uno con un martillo, símbolo de la cefalea, otro con un cubo de agua helada, representativo de los escalofríos, y otro con un horno ardiente, la fiebre. Prevalencia. En 2013 la Organización Mundial de la Salud, OMS, estimó que en 2013 hubo 198 millones de casos de paludismo en todo el mundo y que unas 584.000 personas murieron a causa de esta patología, la mayoría de ellas niños menores de 5 años en África subsahariana. En la actualidad las zonas de riesgo de contraer esta enfermedad son África, Centroamérica y Sudamérica, así como en algunas partes del Caribe, en Asia, Europa del Este y el sur del Pacífico, según indica desde SEINC. Causas. Es una de las enfermedades infecciosas más frecuentes y uno de los principales problemas de salud para el viajero. El riesgo de infección varía en función del itinerario, la duración del viaje, la época del año, época de lluvias o la temperatura, la inmunidad de la población, la distribución de lugares donde se crían los mosquitos y la prevalencia de las distintas especies. En el hombre la transmisión se produce por la picadura de mosquitos infectados del género Anopheles, que pican principalmente desde el anochecer hasta el amanecer. También se transmite por transfusiones de sangre o por jeringuillas infectadas. Otra causa, poco probable, es la transmisión en los aeropuertos o los alrededores. En esos casos, algún mosquito se puede colar en un avión procedente de una zona endémica y escapar en una escala donde podría picar en otros países. Síntomas. Los primeros síntomas que presenta una persona infectada no se distinguen de una enfermedad viral leve: fiebre leve e intermitente, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, vómitos y síntomas gripales. En caso de que los síntomas no se traten, la enfermedad puede evolucionar y provocar complicaciones graves y, en algunas ocasiones, la muerte. Las manifestaciones de la enfermedad aparecen transcurridos 7 días de la picadura del mosquito, lo habitual es que aparezcan entre el día 10 y el 15. Desde la SEINC recomiendan que los viajeros que presenten fiebre en los 3 meses posteriores a una posible exposición lo consideren como una emergencia médica y acudan inmediatamente al médico para realizar un reconocimiento. Las picaduras de mosquitos son más frecuentes desde el anochecer hasta el amanecer. Prevención. A nivel individual, la protección personal contra las picaduras de los mosquitos es la primera línea de defensa en la prevención de la malaria. En estos casos es recomendable que los viajeros utilicen prendas de manga larga, pantalón largo y sombrero para dejar la menos cantidad de piel expuesta. Si utiliza protector solar es recomendable aplicarlo primero y, a continuación, aplicar el repelente de mosquitos. Dependiendo del riesgo en la zona visitada, los viajeros internacionales deberán tomar medicación preventiva, quimioprofilaxis, antes, durante y después del viaje. Es importante también utilizar mosquiteras tratadas con insecticidas de acción prolongada para dormir porque el mosquito pica más por la noche. Tipos. Hay 4 tipos de malaria. Por Plasmodium falciparum, por Plasmodium vivax, por Plasmodium malariae, por Plasmodium ovale. Los más frecuentes son el paludismo por P. falciparum y por P. vivax, y el más mortal es el paludismo por P. falciparum. En los últimos años también ha habido algunos casos humanos por P. knowlesi, un parásito del mono que aparece en zonas boscosas de Asia sudoriental. Diagnóstico. El diagnóstico y el tratamiento precoz pueden atenuar la enfermedad, ayudar a reducir la transmisión y evitar la muerte. El diagnóstico se realiza durante el examen físico. En él, el médico puede encontrar una hepatomegalia o una esplenomegalia. Para confirmar la patología, el médico debe realizar un análisis llamado frotis de sangre a intervalos de 6 a 12 horas. Tratamientos. La malaria requiere hospitalización, por lo que una persona susceptible de haber sido infectada que presenta síntomas debe acudir inmediatamente al médico. El tratamiento principal es con cloroquina.
Sin embargo, a veces el parásito puede ser resistente a este fármaco y el paciente requerirá otros tratamientos. Combinaciones de derivados de artemisinina, que incluyen artemeter y lumefantrina. Atovaquona provanil. Tratamiento a base de quinina en combinación con doxiciclina o clindamicina. Mefloquina en combinación con artesanato o doxiciclina. La elección del medicamento depende del lugar del mundo en el que haya sido infectado. Otros datos. Grupos de riesgo. La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, SEINC, señala que algunos grupos de viajeros, como los niños pequeños, las embarazadas y las personas con el sistema inmunitario debilitado tienen un riesgo mayor de padecer la enfermedad si se infectan. En las embarazadas la malaria aumenta el riesgo de defunción materna, aborto espontáneo, morcinatos y retraso ponderal del recién nacido, así como muerte en el periodo neonatal. ¿Qué hacer en caso de presentar síntomas durante y después del viaje? Los viajeros que tengan fiebre en los 3 meses siguientes tras regresar del viaje, sobre todo si no han realizado quimioprofilaxis, deben acudir al médico de atención primaria o a un centro sanitario avisando de los antecedentes. En las circunstancias en las que ha picado un mosquito desde SEINC indican que hay que evitar rascar la zona, aplicar una crema de hidrocortisona o calamina para calmar el picor, continuar con las medidas de prevención para evitar nuevas picaduras, beber abundante líquido, tomar paracetamol. En estos casos se desaconseja la utilización de ácido acetilsalicílico, como la aspirina, y antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, porque pueden aumentar la tendencia a sangrar. Vacunas contra el paludismo. Actualmente, no hay ninguna vacuna autorizada contra la malaria. Sin embargo, la OMS señala que las investigaciones sobre una vacuna contra el paludismo por P. falciparum, conocida como RTS-SAS01, está muy avanzada. En la actualidad, la vacuna es objeto de evaluación mediante un gran ensayo clínico que se lleva a cabo en 7 países africanos y se ha presentado a la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos para una revisión regulatoria. La OMS recomendará su uso en función de los resultados finales obtenidos en los ensayos clínicos. Se prevé que la OMS formule una recomendación acerca de si la vacuna debe incluirse entre los medios de lucha antipalúdica a finales de 2015. Noticias sobre malaria. ¿De qué hay que vacunarse para viajar al extranjero? Un cóctel antibiótico, posible vacuna natural en malaria. Los niños con talasemia alfa están protegidos de por vida frente a la malaria. Unos componentes del ajo pueden proteger ante el cáncer y la malaria. ¿Qué es? El paludismo o malaria es una enfermedad provocada por el parásito Plasmodium, un parásito unicelular, que se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados hembra del género Anopheles. Tal y como indican desde la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, SEINC, en el organismo humano, los parásitos se multiplican en el hígado y después infectan los glóbulos rojos. Si no se trata, el paludismo puede poner en peligro la vida del paciente en poco tiempo, pues altera el aporte de sangre a órganos vitales, y genera un estado tóxico generalizado. En muchas zonas del mundo los parásitos se han vuelto resistentes a varios antipalúdicos. Esta infección es una de las enfermedades más antiguas. Existen datos que sugieren su presencia en el hombre prehistórico y ya se describe en papiros egipcios y en los mitos chinos, donde se define como la acción conjunta de 3 demonios. Uno con un martillo, símbolo de la cefalea, otro con un cubo de agua helada, representativo de los escalofríos, y otro con un horno ardiente, la fiebre. Prevalencia. En 2013 la Organización Mundial de la Salud, OMS, estimó que en 2013 hubo 198 millones de casos de paludismo en todo el mundo y que unas 584.000 personas murieron a causa de esta patología, la mayoría de ellas niños menores de 5 años en África subsahariana. En la actualidad las zonas de riesgo de contraer esta enfermedad son África, Centroamérica y Sudamérica, así como en algunas partes del Caribe, en Asia, Europa del Este y el sur del Pacífico, según indica desde SEINC. Causas. Es una de las enfermedades infecciosas más frecuentes y uno de los principales problemas de salud para el viajero. El riesgo de infección varía en función del itinerario, la duración del viaje, la época del año, época de lluvias o la temperatura, la inmunidad de la población, la distribución de lugares donde se crían los mosquitos y la prevalencia de las distintas especies. En el hombre la transmisión se produce por la picadura de mosquitos infectados del género Anopheles, que pican principalmente desde el anochecer hasta el amanecer. También se transmite por transfusiones de sangre o por jeringuillas infectadas. Otra causa, poco probable, es la transmisión en los aeropuertos o los alrededores. En esos casos, algún mosquito se puede colar en un avión procedente de una zona endémica y escapar en una escala donde podría picar en otros países.
Síntomas. Los primeros síntomas que presenta una persona infectada no se distinguen de una enfermedad viral leve: fiebre leve e intermitente, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, vómitos y síntomas gripales. En caso de que los síntomas no se traten, la enfermedad puede evolucionar y provocar complicaciones graves y, en algunas ocasiones, la muerte. Las manifestaciones de la enfermedad aparecen transcurridos 7 días de la picadura del mosquito. Lo habitual es que aparezcan entre el día 10 y el 15. Desde la SEINC recomiendan que los viajeros que presenten fiebre en los 3 meses posteriores a una posible exposición lo consideren como una emergencia médica y acudan inmediatamente al médico para realizar un reconocimiento. Las picaduras de mosquitos son más frecuentes desde el anochecer hasta el amanecer. Prevención. A nivel individual, la protección personal contra las picaduras de los mosquitos es la primera línea de defensa en la prevención de la malaria. En estos casos es recomendable que los viajeros utilicen prendas de manga larga, pantalón largo y sombrero para dejar la menos cantidad de piel expuesta. Si utiliza protector solar es recomendable aplicarlo primero y, a continuación, aplicar el repelente de mosquitos. Dependiendo del riesgo en la zona visitada, los viajeros internacionales deberán tomar medicación preventiva, quimioprofilaxis, antes, durante y después del viaje. Es importante también utilizar mosquiteras tratadas con insecticidas de acción prolongada para dormir porque el mosquito pica más por la noche. Tipos. Hay 4 tipos de malaria. Por Plasmodium falciparum, por Plasmodium vivax, por Plasmodium malariae, por Plasmodium ovale. Los más frecuentes son el paludismo por P. Falciparum y por P. vivax, y el más mortal es el paludismo por P. falciparum. En los últimos años también ha habido algunos casos humanos por P. Knowlesi, un parásito del mono que aparece en zonas boscosas de Asia sudoriental. Diagnóstico. El diagnóstico y el tratamiento precoz pueden atenuar la enfermedad, ayudar a reducir la transmisión y evitar la muerte. El diagnóstico se realiza durante el examen físico. En él, el médico puede encontrar una hepatomegalia o una esplenomegalia. Para confirmar la patología, el médico debe realizar un análisis llamado frotis de sangre a intervalos de 6 a 12 horas. Tratamientos. La malaria requiere hospitalización, por lo que una persona susceptible de haber sido infectada que presenta síntomas debe acudir inmediatamente al médico. El tratamiento principal es con cloroquina. Sin embargo, a veces el parásito puede ser resistente a este fármaco y el paciente requerirá otros tratamientos. Combinaciones de derivados de artemisinina, que incluyen artemeter y lumefantrina. Atovaquona provanil. Tratamiento a base de quinina en combinación con doxiciclina o clindamicina. Mefloquina en combinación con artesanato o doxiciclina. La elección del medicamento depende del lugar del mundo en el que haya sido infectado. Otros datos. Grupos de riesgo. La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, SEINC, señala que algunos grupos de viajeros, como los niños pequeños, las embarazadas y las personas con el sistema inmunitario debilitado, tienen un riesgo mayor de padecer la enfermedad si se infectan. En las embarazadas la malaria aumenta el riesgo de defunción materna, aborto espontáneo, mortinatos y retraso ponderal del recién nacido, así como muerte en el periodo neonatal. ¿Qué hacer en caso de presentar síntomas durante y después del viaje? Los viajeros que tengan fiebre en los 3 meses siguientes tras regresar del viaje, sobre todo si no han realizado quimioprofilaxis, deben acudir al médico de atención primaria o a un centro sanitario avisando de los antecedentes. En las circunstancias en las que ha picado un mosquito, desde SEINC indican que hay que evitar rascar la zona, aplicar una crema de hidrocortisona o calamina para calmar el picor, continuar con las medidas de prevención para evitar nuevas picaduras, beber abundante líquido, tomar paracetamol. En estos casos se desaconseja la utilización de ácido acetilsalicílico, como la aspirina, y antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, porque pueden aumentar la tendencia a sangrar. Vacunas contra el paludismo. Actualmente, no hay ninguna vacuna autorizada contra la malaria. Sin embargo, la OMS señala que las investigaciones sobre una vacuna contra el paludismo por P. falciparum, conocida como RTS-SAS01, está muy avanzada. En la actualidad, la vacuna es objeto de evaluación mediante un gran ensayo clínico que se lleva a cabo en 7 países africanos y se ha presentado a la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos para una revisión regulatoria. La OMS recomendará su uso en función de los resultados finales obtenidos en los ensayos clínicos. Se prevé que la OMS formule una recomendación acerca de si la vacuna debe incluirse entre los medios de lucha antipalúdica a finales de 2015.
Noticias sobre malaria. ¿De qué hay que vacunarse para viajar al extranjero? Un cóctel antibiótico, posible vacuna natural en malaria. Los niños con talasemia alfa están protegidos de por vida frente a la malaria. Unos componentes del ajo pueden proteger ante el cáncer y la malaria.